Queremos resolver la ecuación de disparo dada en el intervalo de 0 a 2pi. Tenemos 2z θ cuadrada, 3 sin θ igual menos 1. Esta ecuación trig está en forma de cuadrática, así que vamos a establecer esto igual a 0 y ver si es factor. Así que para el primer paso queremos agregar 1 a ambos lados de la ecuación. Esto nos daría 2z θ cuadrada, 3z θ más 1 es igual a 0. Ahora, esto puede ver un poco extraño en primer lugar, pero esto es en forma de una ecuación cuadrática factorable. Esto está en la misma forma como 2x cuadrados, 3x más 1 igual 0. Entonces, si podemos factorizar esta ecuación cuántica, también podemos factorizar esta ecuación activa. Tenemos dos factores. En lugar de tener 2x y x tenemos 2 sin θ. Y sin θ. Y ahora colocaremos los factores de más un hexanewton en las segundas posiciones, así que la suma del producto interior, y el producto exterior sería menos 3 sin θ. Y porque la suma debe ser negativa, debemos utilizar menos 1 y menos 1 como factores de más 1. Tenemos menos 1 aquí y menos 1 aquí. Aviso como tenemos menos 2 sin θ como el producto exterior, menos 1 sin θ como producto interior, y la suma es menos 3 sin θ. Ahora que hemos factorado la ecuación trig, este producto es igual a 0 cuando estos factores son iguales 0, significado cuando 2 sin θ, 1 igual 0 o cuando sin θ, 1 igual 0. Y aquí agregaremos 1 a ambos lados y dividir por 2. Así que queremos saber cuándo sin θ igual 1 2. Y entonces para la segunda ecuación agregamos 1 a ambos lados. Y también queremos saber cuándo sin θ igual más 1. Así que debemos reconocer que podemos encontrar estos valores de la función sinusoidal en el círculo de la unidad, para que podamos encontrar las soluciones exactas de la ecuación de activación en el intervalo dado. Así que echemos un vistazo al círculo de la unidad. En el círculo de la unidad la coordinación y es igual a sin θ. Para resolver sin θ igual 1 2, estamos buscando un punto en el círculo de la unidad donde la coordinación y es igual a más 1 2. Debemos reconocer que esto ocurrirá en el primer y segundo cuadrante porque es a donde coordinan. Sería positivo. Aviso, este punto aquí tiene una coordinación de 1 2. Que significa sin θ igual 1 2, por lo que una solución es de 30 grados o pi 6 radians. Pero aviso como este punto aquí también tiene una coordinación de 1 2, y por lo tanto sin θ es igual a 1 2 cuando θ igual 150 grados o 5 pi 6 radians. Así que esas son las dos soluciones a esta ecuación en el intervalo dado. Y ahora para determinar cuándo sin θ es igual a 1. Otra vez. Estamos buscando cualquier coordinación de más 1, y aquí es ese punto, por lo tanto sin θ igual 1 cuando θ igual 90 grados o radians pi 2. Así que estas son las tres soluciones para nuestra ecuación de disparo en el intervalo de 0 a 2pi. De nuevo, aquí tenemos θ igual pi 6 radians o 5 pi 6 radians. Y aquí tenemos θ igual pi 2 radians. Nos dieron la respuesta en radianes porque nos dieron el intervalo en radianes. Si el intervalo estaba en grados, le respondería en grados. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.